Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por venir a esta actividad tradicional ya de CBC, la actividad de entrega del quinquenal cada tres meses, digamos, de manera trimestral. Esta vez lo quisimos hacer de una manera bastante especial, en un formato híbrido, como la mayoría de las cosas que están pasando hoy día, sobre todo en temas de asistencia al trabajo. Y arriesgamos el formato de que una parte pudiera venir presencial y la otra parte, si quería, lo tomara online. A riesgo, como le comenté a varios a la entrada, de los que se habían inscrito presencialmente, a última hora dijeran lo vamos a tomar online. ¿Ah? Y nos quedáramos con todo el desayuno, con todo el café. Felizmente no ocurrió. Así que menos vamos a comer al final, ¿ya? Porque igual lo íbamos a tomar. Así que yo les agradezco sinceramente la presencia de cada una y cada uno de ustedes hoy día acá. Yo creo que vamos a seguir intentando este modelo. Nos gusta mucho poder compartir con ustedes, poder intercambiar ciertas opiniones, ciertas experiencias y que ustedes también lo hagan de manera cruzada, digamos. Yo creo que ahí hay un valor agregado importante. Tenemos acá a don Enrique Lerner, él es presidente de la corporación. Gracias, Enrique, por venir. Y bueno, está buena parte del equipo que trabaja con nosotros. Marcela, la gerente del área de servicio de información, la responsable de que toda la información esté a tiempo y en buena calidad. Bueno, Carmen, que me acompaña siempre. Paz, que se encarga siempre de este evento. Todas las chiquillas por allá atrás también. Bueno, Gensa. Bueno, vamos a partir de inmediato. Yo me voy a ir desplazando porque la idea es que podamos, ojalá también ir conversando respecto, esto se está transmitiendo por streaming, por lo tanto me puedo mover, ¿cierto? Perfecto. Eso ya es un tremendo cambio. Primero agradecer siempre todas nuestras empresas socias. A la fecha tenemos 177 empresas socias, lo que para nosotros es un tremendo orgullo. Todas empresas líderes en cada una de las cosas que realizan. Y para nosotros obviamente muy importante porque es el motivo por el cual nos levantamos todos los días a trabajar. Nuestras empresas socias también están acompañadas por instituciones a las cuales también le prestamos servicio. Para nosotros siempre también nos llena mucho orgullo el Banco Central, y lo menciono todas las veces que puedo porque es súper importante para nosotros. El Banco Central es muy riguroso en el tipo de información que procesa. Y ustedes saben que en los reportes trimestrales del informe de política monetaria siempre pone de manera muy explícita que la información asociada a proyectos de inversión es la que recoge la Corporación de Bienes de Capital. También le entregamos información al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Energía, al INVEST-Chile, al Instituto Nacional de Estadística, a la Cámara Chilena de la Construcción y al CLAP de la UC. Por lo tanto, para nosotros eso es un tremendo desafío, digamos, de poder estar permanentemente entregando la mejor información. Vamos a revisar el panorama de inversión de proyectos en Chile y lo vamos a hacer en tres perspectivas. Vamos a revisar brevemente la evolución histórica, qué es lo que ha pasado desde el 2008 hasta la fecha, para tener alguna idea de dónde estamos seteados hoy día. Y cuando estamos hablando de la inversión para el próximo quinquenio y particularmente para el año 2023, de alguna manera calibrarlo con respecto a qué es lo que ha pasado con la historia, porque la historia es lo único que conocemos. El futuro no lo sabemos y está cada vez más difícil poder proyectar bien las cosas hacia el futuro. Pero si sabemos más o menos cómo estamos hoy día respecto a qué cosas pasaron, de alguna manera nos puede entregar una información valiosa. Es como mirar por el espejo retrovisor, independiente de uno que estar mirando hacia adelante. Por lo tanto, después vamos a hablar de la estimación del quinquenio, 22-26, 22 porque todavía esta información es al cuarto trimestre del año pasado, por lo tanto todavía toma el año 22. En el próximo trimestral, cuando estemos trabajando con información al 31 de marzo, que se cierran un par de semanas más, ya vamos a hacer el cambio del quinquenio, vamos a pasar del 2023 al 2027. Y después vamos a hacer un análisis bastante más en detalle con respecto a la proyección del año 2023, que yo creo que es el tema que a la mayoría de nosotros también nos preocupa hoy día.
Entonces, vamos a partir con este análisis histórico. Acá hay una serie de datos que viene desde el 2008 hacia el 2022 y lo que muestra en cada barrita es la estimación que nosotros hicimos al final del cuarto trimestre de cada uno de esos años. Lo único que está con moneda actualizada al 31 de diciembre. Es decir, va acumulando nuestra estimación que se hizo al final de cada uno de esos años. Tanto de la inversión privada como de la inversión estatal. Lo que podemos observar primeramente es que la inversión de los años 2021 y 2022 en proyectos fue relativamente la misma y del orden de los 21.000 millones de dólares. Y si uno lo mira hacia atrás, porque está comparada con la moneda, con la misma moneda, está corregida, digamos, al 31 de diciembre, uno dice, chuta, tuvimos 2 años que son de los más altos en toda la historia que habíamos tenido recientemente. Situación bien particular. Ahora, también hay que observar que buena parte de ese nivel de los 21-22 es una recuperación de lo que no se hizo en 2020, ¿ya? Porque el 2020 aparecía como un año bastante bueno, independiente que habíamos tenido el estallido social en 2019, pero veníamos con un alza de un periodo que había estado a la baja, por ahí por 2017-18, venía 2019 y se suponía que el 2020 iba a ser bastante bueno. Pero como nos apareció la pandemia, fue un año bastante malo, de hecho fue el año más malo de los últimos, digamos, y dentro de la pandemia, pero después de 2021 y 2022 tendieron a recuperar rápidamente. La intención de los mandantes fue retomar los proyectos que habían paralizado, se habían detenido por alguna razón, o sea, particularmente por la razón de la pandemia, digamos, pero por razones, digamos, de cuidado, digamos, particularmente de sus trabajadores, lograron retomarlos, digamos, y tener un buen desempeño. Ahora, también hay que, con este gráfico, lo que uno dice, el año realmente que se impactó, o el único año que se impactó desde el punto de vista de la inversión con la pandemia, fue el 2020. O sea, 21, que todavía tuvimos algunos eventos importantes, algunas restricciones, ya no fue tan importante, porque tuvo una recuperación muy fuerte al final del 2021, y el 2022 prácticamente se operó como si no hubiese habido pandemia, ¿ya? Entonces, solo el 2020 fue el año que se afectó con el tema de la pandemia. Ahora, pero eso no llegó a ser tan fuerte como lo que tuvimos, por ejemplo, el 2010 con el tema del terremoto. Cuando tuvimos el terremoto, ahí tenemos el punto más bajo de toda la serie. Por lo tanto, el tema de la pandemia no llegó a ser peor que lo que tuvimos con el terremoto, ¿ya? Por lo tanto, si uno suma las cifras que tuvimos entre el 2020, 2010, 2020, 21, 22, podemos decir que el nivel de inversión en Chile, porque está asociado a ese mismo stock, es del orden de los 20.000 millones de dólares, ¿ya? Entonces, y es un orden relativamente alto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del orden de los 20.000 millones de dólares, estamos hablando de un orden relativamente alto. Y cuando estamos hablando de 17.000, 18.000, estamos hablando de un valor relativamente medio. Y bajo eso es obviamente de menor relevancia. Entonces, ese es el primer dato que me gustaría que lo guarden porque lo vamos a relacionar después con los datos que tenemos hacia el quinquenio y hacia el 2023. Ahora, es cierto que el 2022, el primer semestre, y lo mostramos en noviembre, fue mucho mejor que el segundo semestre. Por lo tanto, eso ya venía como con cierta inercia, pero como marcando un poco cómo podía ser la entrada hacia el 2023. Pero llegó a tener un valor bastante bueno finalmente. Vamos. Ahora, sectorialmente no es lo mismo, porque si bien es cierto el 22 empata al 21, en términos sectoriales no es exactamente lo mismo. Es decir, no es que el 22 con el 21 para cada uno de los sectores fue igual. Y lo primero que vamos a ver es que en el caso, por ejemplo, de minería, el 2020, que fue el año más crudo de la pandemia, fue muy fuerte para la minería. Y lo recordamos, o sea, se detuvieron todos los proyectos, hubieron muchos problemas de caja de las empresas proveedoras en su momento, porque también no se efectuaron
los avances físicos de la obra, por lo tanto no se generaron los recursos para muchos los pagos. Yo recuerdo muchas conversaciones de ese estilo. La minería vivió un proceso 2020 bastante duro y los registros históricos nuestros lo marcan así. Pero tuvo una recuperación bastante buena el 2021 y una leve caída el 2022. Pero digo leve porque los niveles son altos. Cuando estamos hablando de 21-22 son niveles altos de inversión en minería, por lo tanto cuando cae no se nota tanto porque todavía hay bastante dinamismo. ¿Ya? Caso distinto fue el de energía. Pero antes disculpen, cuando estamos hablando del orden de los 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares anuales para minería, eso es alto. ¿Ya? Entonces, es como 6.000 de 20.000. Entonces, es una proporción bastante alta. Estamos hablando casi el 30% de la inversión del año la ejecuta minería. Entonces, cuando estamos hablando de 6.000 es alto y por lo tanto, por eso la caída del 2022 no se nota tanto porque todavía estamos en un nivel alto de la ola. Ahora, el caso de energía venía también con un desempeño bastante fuerte antes de la pandemia y venía subiendo de manera bastante importante y fue uno de los sectores que no se afectó con la pandemia. Nosotros lo vivimos en ese momento también. Yo estoy tratando de acordarme de las cosas que estábamos diciendo y justamente lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento es que los proyectos de energía, por alguna razón de su logística, cómo la manejaron, no tuvieron mucha detención y cuando hubieron espacio rápidamente retomaban y podían seguir ejecutando los proyectos. Por lo tanto, no tuvieron mucho atraso. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que el 2020 fue mucho mejor que el 2019 y cuando ya se liberaron las restricciones en el 2021, a partir del segundo semestre, ya se había hecho buena parte de lo que estaba programado el 2020. Por lo tanto, energía tuvo un desempeño bastante distinto. Pero el 2022 ya muestra una caída, que la vamos a revisar después en detalle hacia adelante, y tiene una caída cercana al 18% y llegó a niveles de 4.600. Fíjense, minería alto, 6.000. Energía 4.500, eso es muy alto. O sea, cuando decimos minería, que ha sido el pilar de la inversión de los últimos 30 años en Chile, invierte 6.000 millones de dólares al año, casi equivalente a lo que estaba invirtiendo en el primer ciclo minero, digamos, y decimos energía 4.500, chuta, es fuerte, ¿ya? Entonces, es un orden de magnitud bastante importante para tenerlo en cuenta. Pero ya el año 2022 tiene una baja cercana al 18% respecto al 2021 y nos deja seteado ahí del orden de los 3.800, que sigue siendo alto, pero no extraordinariamente alto como los 4.600 que se lograron 2021. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó con el sector inmobiliario? El sector inmobiliario obviamente se afectó mucho el 2020 con el peor año de la pandemia. Cayó por debajo de los 2.000 millones de dólares anuales, pero se recuperó rápidamente también. O sea, apenas se generaron las aperturas, digamos, el sector siguió con sus proyectos, recuperó lo que no había hecho y logró un desempeño bastante importante, yo diría que hasta fines del año pasado. Yo diría que acá los mandantes, cualquier proyecto que había partido, lo terminaron. Y esa fue la lógica, terminarlo. Si era proyecto de oficina y las oficinas quedan vacías, se terminaba el proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, digamos, un dinamismo bastante importante, pero yo diría que con un objetivo bastante claro de retomar las obras y terminarlas. Ahora, vamos a ver que para adelante esa situación se complica por todo lo que más o menos conocemos, digamos, pero yo diría que esa subida que tiene entre 2021 y 2022 tiene que ver básicamente con el cierre de los proyectos que estaban en ese momento andando. El caso de obras públicas también es muy parecido al caso de energía, ¿ya? Estamos hablando del orden de 2020, digamos, al orden de los 3.800 millones de dólares, y el 2022 del orden de los 4.700 millones de dólares. Lo vuelvo a comparar con minería, del orden de los 6.000. Cuando tú llegas con obras públicas del orden de los 4.700, es mucho gasto en términos históricos para obras públicas.
¿ya? Entonces, eso es bien importante irlo seteando, digamos, estamos hablando de dónde se compone esta barrita de los 20.000, ¿ya? Entonces, una parte importante, histórica, cerca del 30%, lo pone minería, pero una buena parte lo ha estado colocando energía y lo ha puesto obras públicas, sectores que han estado bastante dinámicos estos años. Y de hecho, obras públicas ha venido creciendo de manera sostenida hasta el 2022. En el caso industrial, y aquí estamos juntando toda la industria manufacturera y también la industria forestal, ahí se dice la distinción entre lo que es más bien industria manufacturera, agroalimentaria, logística, con el área forestal, y ustedes pueden ver el peso del proyecto MAPA. Lo verde que está planteado ahí es el peso del proyecto MAPA, que en el 2020 también tuvo un desempeño bastante bueno. A pesar de la pandemia, logró desarrollar el proyecto y hubiera que darle bastante continuidad, ¿ya? Pero fíjense que en el sector industrial llegamos a niveles del orden de los 1.600 millones de dólares, de los cuales la mitad anualmente era prácticamente MAPA, ¿ya? Estamos hablando del orden de, con un peso cercano al 40% de la inversión solo por el proyecto MAPA, que ya el 2022 viene su agotamiento desde el punto de vista del término de la ejecución, y obviamente provoca una caída bastante importante, pero es básicamente por el cierre de este gran mega proyecto. Es muy difícil que volvamos a tener en el cortísimo plazo un proyecto como ese. Y el caso de tecnología, yo diría que también tiene un efecto importante el 2020 por la pandemia, muy asociado al trabajo en la ciudad. Obviamente, como la ciudad estaba paralizada, tuvo una caída importante, pero después se levanta muy rápido y lo hace con también el megaproyecto de red de 5G, y por lo tanto lo impulsa a niveles cercanos o por sobre los 2.000 millones de dólares. Cuando estamos hablando también de tecnología, proyectos de fibra, observatorios, data center y la propia red de 5G, y hablamos de 2.000 millones de dólares en un año, comparado con los 6.000 de minería, esto es muy fuerte, ¿ya? Entonces, yo diría que esa es como un poquito la historia con la cual estamos empezando a jugar el partido de este quinquenio, con sectores, digamos, relativamente que han tenido un peso importante hacia atrás, tal vez uno podría ser un poco más diversificado de lo que tradicionalmente habíamos tenido, con una minería fuerte, energía muy dinámica, obras públicas muy dinámicas, tecnología muy dinámica, un proyecto muy importante, MAPA, en el área industrial. Es decir, teníamos un escenario relativamente bueno, pero que obviamente se vio afectado por lo que teníamos desde el punto de vista de la pandemia, digamos, que no dejó que eso se expresara o que lo sintiéramos de una manera mucho mejor, digamos, mucho más atractiva. Ahora, con esta historia, con esta mirada de retrovisor, ¿cómo vemos para adelante el quinquenio? ¿Ya? Quinquenio que va del 2022 al 2026. Lo primero es que tenemos un stock de proyectos con una fotografía al 31 de diciembre de este año, del año pasado, perdón, de 57.665 millones de dólares. La cifra que nos entregó Marcelo era 57.666. Le quité uno para que no quedara con el 666. ¿Ah? Como cábala, ¿no? ¿Ah? Entonces, para todos los informes, 665 le puse yo de ahí para adelante. Y con un 70% de inversión privada y un 30% de inversión estatal, ¿ya? Una proporción bastante parecida a la historia que hemos tenido, ¿ah? Nos movemos un par de puntos para arriba, para abajo, pero yo diría que esa es la composición que hemos sostenido en los últimos 20 años, ¿ya? 30% estatal, 70% privado. Eso da cuenta la relevancia que tiene el sector privado, no solo en el ámbito económico normal del país, el funcionamiento normal, sino que también en el mejoramiento de sus capacidades futuras, ¿ya? Y lo planteo así, porque cuando uno después dice, chuta, ¿dónde se generan a lo mejor algunas fricciones, a lo mejor políticas? Tiene que ver con estos temas, digamos, porque la relevancia es muy alta.
¿ya? Dependemos mucho, digamos, de esta capacidad. Y si uno observa la distribución que tenemos sectorial, fíjense que el punto más importante lo tenemos, la concentración más importante la tenemos en obras públicas, en esta mirada hacia los próximos 5 años. 19.300, casi 19.400 millones de dólares de los 57.000. Y eso está por sobre la proyección que tenemos hoy día a minería, que alcanza los 16.800 millones de dólares. Uno dice, chuta, en realidad está bien, tenemos harta infraestructura habilitante, hay una intencionalidad, obviamente, del gobierno y sus autoridades de poder apalancar las inversiones, de poder desarrollar el país a partir de esta infraestructura habilitante, pero también uno se hace la contrapregunta, bueno, ¿qué nos está pasando desde el punto de vista productivo? Donde un sector tan relevante como la minería hoy día queda en segundo lugar y después del sector de obras públicas, ¿ya? Entonces eso es como una primera bandera amarilla, digamos, en esta mirada de mediano plazo. Lo vamos a ver en detalle después cuando estemos mirando el resto del quinquenio, digamos, y particularmente el año 2023. Y fíjense que también el sector de energía queda con un orden del orden de los 7.200 millones de dólares, que es bastante bajo respecto a la intensidad con la que venía invirtiendo años anteriores, que había llegado a niveles de 10.000 millones de dólares en algún momento, ya en el mejor de los momentos. Entonces, 10.000 incluso un poquito más, 12.000 hasta 14.000 incluso. Por lo tanto, estamos viendo un sector de energía que ya muestra, adelante nomás, muestra, digamos, una disminución en su fuerza. Yo lo llamaría de esa manera, ¿ya? Lo vamos a ver en detalle también. Y un sector inmobiliario también que está ahí resistiendo todos los embates para poder seguir adelante con su actividad y sus negocios, ¿ya? Ahora, cuando distribuimos estos 57.665 millones de dólares en los distintos años, ustedes saben que esto va cayendo no porque nosotros estamos diciendo que el 2026 tenemos que irnos todos para la casa, digamos. Es porque con la foto que tenemos al 31 de diciembre, con los proyectos que tienen cronograma en ese momento, ese es el gasto que tenemos proyectado hacia adelante para cada uno de los años. En los trimestres siguientes, en la medida que van terminando proyectos, se va gastando el dinero en los proyectos vigentes y van entrando nuevos proyectos con cronograma, esas barritas se van componiendo. Normalmente, la segunda barrita, que es la del año, perdón, y eso lo vamos a ver en detalle, la segunda barrita, que normalmente es la del año siguiente, decimos nosotros, esa es la que está más afirme. Voy a hacer un análisis de brecha. La lámina siguiente viene con un análisis de brecha, lo hicimos particularmente para poder revisarlo. Pero normalmente es la barrita más afirme, porque por el ciclo de los proyectos es más difícil que se mueva mucho la aguja durante el año siguiente. Se mueve, lo vamos a mostrar en la lámina siguiente, pero no se mueve en la cantidad que tenemos hoy día reflejada como brecha. ¿Por qué? Porque para el año 2022 ya está cerrado, registramos del orden de los 21.170 millones de dólares, muy parecido a lo que habíamos hecho el 2021, eso fue lo que vimos en la primera lámina, pero el 2023 ya aparecemos con cerca de 15.139 millones de dólares proyectados a diciembre del año pasado. Cuando cerremos ahora en marzo, vamos a ver qué tanto cerramos brecha, en junio, en septiembre, pero la lógica siempre es que esa brecha se mueve en un rango, ¿ya? Que no alcanza los 6.000 que nos faltan ahora. Nosotros el año... Sí, perdón. Lo vamos a ver de inmediato, porque ¿sabía que me iba a hacer la pregunta? Sí, va a ser la no, porque eso sí, eso es bien importante revisarlo y hay una lámina bien detallada al respecto. La presentación les va a llegar, así que después, si hay un número que sea muy chiquitito, no se preocupen porque después lo van a poder revisar en detalle. Ahora, para el 2023 tenemos esta brecha de 6.000 millones de dólares
Y para el 2024 tenemos una brecha del orden de los 12.000. Chuta, pero preocupémonos del 23 primero. Hay que echarle los 6.000 millones de dólares. Y si no alcanzamos, echarle, no sé, unos 2.000, 3.000 millones de dólares. Y ojalá que eso patee fuerte para el 2024 y esa, porque tenemos todo este año, más que para impactar el propio 23, es para impactar el 24. ¿Cierto? Porque si no logramos impactar bien el 2023, y hablando como país, digamos, ojalá sí lo podamos hacer hacia el 2024, porque la brecha es grande en la que estamos partiendo hoy día. Pero tenemos 4 trimestres para poder mejorar la situación del año 2024. Y de ahí para adelante ya es futurología, pero pura. O sea, mejor sacar las cartas y tirarlas, digamos, porque eso sí que hoy día parece ser muy incierto, pero está medido igual y yo diría que los valores son bastante normales a lo que nosotros hemos visto en otros quinquenios. Ahora vamos a ir al análisis de brecha. Esta lámina muestra lo que nosotros dijimos en los distintos informes del cuarto trimestre, desde el cuarto trimestre del 2017 al cuarto trimestre del 2022. Por lo tanto, aquí está lo que dijimos en diciembre del 2017, lo que dijimos en diciembre del 2018, diciembre del 2019, diciembre del 2020, diciembre del 2021, diciembre del 2022. ¿Ya? Lo que dijimos respecto al año que estaba terminando y al año que venía. ¿Ya? Por lo tanto, hay una brecha que nosotros estábamos estimando para cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso del 2017, estábamos hablando del orden de los 16.100 millones de dólares para el cierre del año 2017, y estábamos hablando del 2018 del orden de 15.500. Por lo tanto, nos queda una brecha cercana a los 600 millones de dólares. O sea, la brecha que había entre estas sí están en cifras nominales de cada año, no están corregidas. Después yo le voy a pedir a la Marcela que ahí haga, lo meta a la juguera y lo corrija. Y ahí a lo mejor podríamos tener una lámina mucho más comparativa. Pero aquí está en dólares nominales de cada año. ¿Ya? Puede hacer variar la situación, pero para efectos de explicarlo, las tendencias no las va a modificar mucho. Entonces teníamos una brecha cercana a los 584 millones de dólares, pero que finalmente, cuando nosotros al año siguiente, entonces aquí está el informe del 2017 y aquí está el informe del 2018, que se repite con el que está acá, ¿cierto? Del año siguiente. Entonces, lo que obtuvimos fue 16.632 y en el fondo la brecha que tuvimos fue una brecha positiva del orden de los 500. O sea, erramos en 1.000. Nosotros dijimos van a ser 500 menos y fueron 500 más. Entonces, los menos más los más, 1.000. Nos equivocamos en 1.000. 1.000 entre 16.000, ustedes podrán sacar la proporción. Entonces tuvimos ahí 1.100. Y así sucesivamente. Nos fuimos año por año. Aquí habíamos dicho 16.632 a fin del 2018. Voy a ir para acá también para que lo puedan ver. Del orden de los 16.600 para el 2018. Habíamos pronosticado para el 2019 el orden de los 17.000 y algo. No lo veo tan bien, pero no lo veo yo, usted no es nada. ¿Ah? Me tienen que creer. ¿Ah? 18.000, correcto. Entonces estábamos hablando de una brecha cercana a los 1.400 y en realidad fue del orden de 3.000. O sea, nosotros estábamos hablando ahí 1.000 y tanto, llegamos a 3.000, la diferencia fueron 1.600, casi 1.700. O sea, el 2017 nos equivocamos en 1.000, el 2018 en 1.300, 1.400. ¿Ya? Y así sucesivamente. En el 2019 nos equivocamos del orden casi 1.900. Este fue grande, 3.800. Pero ahí tenía que ver con la pandemia. Nosotros en el informe del 2000, fíjense que acá el primero, en el informe del 2019, fin del 2019, dijimos, fin del 2019 vamos a tener de los 19.000 y va a caer al menos de 18.000, o sea, cercano a los 18.000, menos 1.300, pero obviamente la caída fue mucho más brusca
2.500 porque nos llegó el estallido social, y fue una caída más brusca. Pero cuando nos llega la pandemia, ahí sí que nos equivocamos. ¿No? La pandemia no la logramos detectar. O sea, en el último trimestre del 2019, no fuimos capaces de prever el efecto que iba a haber el 2020, todo el 2020 con la pandemia. Por lo tanto, tuvimos una caída, o sea, una desviación cercana para la estimación del orden de los 5.000, pero suma y resta del orden de los 3.800. Y el año pasado, el año antepasado, nos equivocamos del orden de 1.000 nuevamente, y ahora no sabemos. Entonces, si uno hace una suma y resta rápida, nuestra estimación tiene un promedio más o menos 1.800. Para el año siguiente, tomado lo que nosotros estamos diciendo a fines del año con respecto a lo que va a pasar al otro año, que todavía faltan varios trimestres que se están moviendo, del orden de más o menos 1.800, con un máximo de 3.800, que fue del 2020, del 2021 respecto al 2020, que fue mucho mejor el 2021 de lo que nosotros dijimos a fines de la pandemia, o sea, a fines del año 2020, y un mínimo de 1.000, de 1.000, ¿ya? Entonces nos estamos moviendo en ese rango, un promedio más o menos 1.600, 1.700, y máximo 3.800, mínimo 1.000. Volvamos para atrás. Tenemos 6.000 de diferencia. Apliquémosle el máximo que no hemos equivocado. 3.800. Vamos a quedar cortos. Ahora, si logramos los 6.000, nosotros vamos a tener que revisar nuestro modelo, primero, porque no vemos por ni una parte que puedan aparecer 6.000 millones de dólares durante los próximos trimestres. Ese es un dato bien duro. Si se cumplen los 6.000, tenemos que revisar nuestros datos, nuestro modelo, definitivamente. Porque ¿cómo aparece gasto de 6.000 millones de dólares en los próximos meses? O sea, tendrían que aparecer proyectos por sobre los 10.000, 12.000 que gasten este año 6.000, ¿cierto? Entonces, ahora, uno puede decir, sí, es que la brecha se va a reducir, probablemente se va a reducir porque van a aparecer algunas cosas, va a ir terminándose otra, digamos, pero van a ir apareciendo. Pero yo diría que aplicando un poquito la historia que hemos tenido, chuta, apuntémosle a unos 3.000. Apuntémosle a unos 3.000. ¿Ya? Situaciones que hoy día no están resueltas, que se podrían resolver. Unos 3.000 millones de dólares de gasto de este año, igual vamos a quedar abajo. Vamos a quedar, sumémoslo, de los 15.000 le sumamos 3.000, vamos a quedar del orden de los 18.000. Y yo les dije 18.000 es de tamaño medio. Si no pasa nada, vamos a quedar a los 15.000, 16.000, y eso es tamaño bajo. Entonces, lo más probable es que nos movamos entre un tamaño bajo del año y un tamaño medio. Porque llegar a los 20.000, 21.000, que son los niveles altos, la probabilidad es bien baja. Uno no puede decir que es cero, pero es bien baja. ¿Se entiende, cierto? Sí. Hoy día está fuera. Hoy día está fuera. Pero si el proyecto retoma cronograma, ingresa, pero va a afectar solamente la parte del gasto que se puede ejecutar durante el año, y el resto se va a distribuir en los otros años. Entonces, claro, los bronce integrados es un proyecto grande, pero si se resuelve positivamente, se echa a correr, asumiendo que al otro día se empieza a gastar plata como loco, digamos, alcanzamos a constatar el gasto solamente del año, ¿ya? Por lo tanto, claro, ahí uno no le puede sumar 3.000 millones de dólares de una, ¿ya? ¿Sí? Sí. Pueden tener cronograma y pueden estar en tramitación en su RCA, ya sea en cualquier estado. Puede estar aprobado, puede estar en calificación, puede estar en admisión. Lo importante es que tengan cronograma. Si después dentro de la tramitación se empieza a dilatar, ese cronograma se empieza a mover. ¿Ya? Entonces, no es que sean proyectos que estén solamente aprobados. Hay proyectos que están aprobados
sin cronograma y no están en la cuenta. Sí. Buenos días a los Sí. presentes. Hay que usar el micrófono porque como estamos transmitiendo, para que los que están mirando por la pantalla nos escuchen igual. Perfecto, Hola. gracias. Hola, buenos días, Fernando González, ICP Ingeniería. Bajo la mirada de usted, las estimaciones que están haciendo y los modelos que utilizan para hacer esta proyección, ¿cierto? De inversión que se va a materializar en diferentes años. ¿En qué medida, cómo juega, qué rol está jugando el litio hoy día? El litio tiene varios proyectos de inversión, algunos de ellos con cronograma y otros sin cronograma. Ahora, desde el punto de vista del precio, no afecta mucho las cifras, porque el litio ha tenido un buen desempeño en torno al precio. Ahora, cuando el precio está alto, también lo que se motivan son rápidamente las inversiones. Hay todo un proyecto también de desarrollar una empresa nacional del litio. Ayer se escuchaba que podían haber una vinculación de públicos con privados. Por lo tanto, en la medida que el litio sea un elemento cada vez más importante en los procesos de construcción de baterías para los temas de electromovilidad y otro tipo de aplicaciones, y con un precio relativamente bueno, va a empujar obviamente las inversiones. Hoy día hay proyectos que se han movilizado y se han venido movilizando en los últimos años, pero falta todavía todo lo que pudiese hacer con la generación de la nueva empresa nacional del litio también, que probablemente eso también va a significar. Es importante, pero no tanto como el precio ha jugado mucho más a favor en términos de renta para Chile que del impacto todavía de las inversiones. Pero es un buen escenario para el litio. Ya. Entonces, ¿cuál es el panorama para el 23? No se me asusten tampoco, pero esta cosa la hemos tratado de que vaya suavecito. Suavecito, todavía. Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día, Patrick Karken de empresa Syntac. En relación al tema de planes de inversión, la semana pasada tuve una reunión con Serviu y ahí de la planificación de viviendas del 2020 al 2025, lo que se pronosticó fueron alrededor de 96.000 unidades de vivienda, de las cuales se han ejecutado 33.000. ¿Esto está contemplado en el backlog para los años futuros en relación a la inversión pública? Una parte. Todo lo que ya está con cronograma está puesto en la cifra. Lo que está sin cronograma, porque no se ha definido cuándo se va a licitar y por lo tanto cuándo van a partir la construcción, eso no está. Queda en el repositorio de proyectos sin cronograma. Queda como un backlog de proyectos futuros por Claro, ingresar. sí, y lo vamos a ver en algún ratito con algunos ejemplos, ¿ya? Gracias. Pero obviamente el déficit está, y eso ahí hay un potencial enorme de desarrollo de inversión futura, particularmente en sectores, llamémoslo, de viviendas más sociales también. Entonces, ¿cómo nos estamos parando entonces para el año 23? Bueno, ya hemos hablado de la brecha de los 6.000. Bueno, ¿cómo van aportando los distintos sectores a esta brecha de los 6.000 millones de dólares? Que es la cuenta que tenemos al 31 de diciembre. Lo primero, ¿quiénes son los sectores que están aportando más a esta brecha? Minería, que ha venido muy fuerte. Estábamos hablando de los 6.000 millones de dólares, que es una cantidad bien grande de dinero en inversión. Para el primer ciclo minero, si uno considera los 5 años más o menos que duró ese ciclo en términos generales, se gastaron del orden de 35, 36.000 millones de dólares. O sea, se gastaron del orden de los 7.000 por año. Aquí estamos llegando, esto no fue un ciclo minero, pero fue un periodo bastante alto. Estamos llegando al orden de los 30.000. Si uno dijera, estamos llegando al orden de los 6.000, 6 por 5, 30. Por lo tanto, es un nivel alto. Pero fíjense que para el año 23 ya tenemos una caída registrada nosotros en el orden de los 4.400. O sea, nos deja ahí un aporte de cerca de 1.800 millones de dólares a los 6.000. Ahora, ¿de dónde viene esta caída? Y acá yo uso mi sesgo minero. Yo soy minero de profesión. Yo le he contado alguna vez que yo soy minero de profesión. Y trabajé en minería. Acá hay un tema, hay una parte que es bien estructural. Hay una parte que es bien estructural y hay otra parte que tiene que ver con las condiciones políticas por las cuales se mueve esta industria. ¿Ya?
La parte estructural es que hemos ido pasando por ciertos ciclos. En el primer ciclo minero hubo un fuerte énfasis, no total, pero un fuerte énfasis de incorporar proyectos nuevos. Acuérdense que partió Caserones, partió Sierra Gorda, hubieron proyectos grandes en ese momento, junto con ciertas ampliaciones que se venían desarrollando en el momento. En esta segunda parte, más bien se concentró en proyectos de tipo brownfield, que son proyectos de continuidad operacional. Muy fuerte con Codelco, Chuquicamata Subterráneo, Nuevo Mina, Spence, Quebrada Blanca. Uno dice son proyectos, esos no son proyectos greenfield, son proyectos brownfield grandes. Y son para sostener niveles de operación muy grandes, ¿ya? Entonces, cuando uno mira el futuro y el portafolio de los proyectos de minería, no tenemos muchos proyectos nuevos de carpeta, lo vamos a ver ahora en detalle, pero tampoco tenemos muchos proyectos parecidos a Chuquicamata Subterráneo, Nuevo Mina. Por lo tanto, hay una cartera, digamos, en términos estructurales, que es de menor envergadura. No quita eso, y lo vamos a ver, que hay un potencial bien grande de inversión, pero son proyectos distintos a los modelos que hemos usado cuando se invirtió en el 2011, 2012, 2013, y a la inversión que se generó en los últimos años. Y hay una componente que yo diría que es más bien política, que está asociada a toda la discusión que ha habido con respecto al tema del royalty, lo que hubo en su momento con respecto a al tema constituyente. Por lo tanto, es una situación que no está zanjada y eso también afecta, ¿ya? Entonces, estas dos componentes hacen que hoy día, con un precio alto todavía, hasta el año pasado teníamos precios muy altos, hoy día ha bajado, pero todavía sigue siendo alto, tenemos un portafolio minero, digamos, de menor envergadura de lo que hemos tenido hacia atrás. Y esos proyectos ya están terminando y tienen que aparecer otros proyectos. Entonces, acá hay una lámina que muestra los principales proyectos que están ordenados yo diría que básicamente por el nivel de gasto en el quinquenio y su aporte dentro del quinquenio en el año 2023. Entonces, aquí está la inversión total del proyecto, pero aquí está la inversión que hace en el año 2023. Muchos de ellos ya están terminando, están agotando, digamos, su monto. Por ejemplo, acá tenemos el proyecto más importante que tenemos ahora, que es el de Collahuasi. Es un proyecto de 3.300 millones de dólares. El Comité de Ministros le dio la luz verde a este proyecto. Por lo tanto, pero fíjense que tenía planificado partir ahora en enero. Han estado haciendo gastos iniciales, de todas maneras, pero probablemente esos 713 que están planificados para este año, de acuerdo a nuestro modelo econométrico, digamos, sí, puede que se logre, digamos, si el proyecto ya parte en régimen, digamos, su marca. Es el proyecto más importante que tenemos en este rato en carpeta. Después tenemos el proyecto Quebrada Blanca, fase 2, proyecto muy grande, pero ya está en su fase final. Por lo tanto, no tenemos que sumar la inversión total. Lo que vamos a sumar básicamente es el gasto del 2023 y el gasto del quinquenio que está, ustedes lo pueden sacar de los reportes que nosotros entregamos. Y así sucesivamente tenemos todos los proyectos que están principales que van a estar en construcción en 2023. Lo que quiero que noten, después lo pueden ver en detalle, es que la mayoría de los proyectos, acá dice inicio construcción, de todo lo que, de los principales, aquí hay como 15, de los principales 1, 2, 3, parten este año. Todos los demás vienen de atrás. O sea, proyectos nuevos que están partiendo del listado de los 15 más grandes, solo 3 parten ahora. Los demás todos vienen de atrás. Y son proyectos grandes que terminan. Este termina el 2027, este termina el 2023, de Quebrada Blanca, 24, 23, 25, 23, 25, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23. O sea, parten 3 y terminan ¿cuánto? Como 8. Eso es cuando nosotros hablamos de reposición. Entonces la reposición, claro, hoy día eso están ejecutando gastos y están alimentando, digamos, probablemente órdenes de compra todavía en los distintos rubros, algunos primero, otros después, según la secuencia del proyecto.
pero en concreto tenemos pocos partiendo y hartos terminando. Entonces tenemos 64 proyectos que este año van a gastar, que están en construcción durante este año, ya partieron, parten, pero que este año van a ejecutar gastos en construcción. Tenemos 64 proyectos del orden de los 4.400 millones de dólares versus los 79 que estaban en construcción el año pasado y estaban gastando los 6.200. Entonces este año tenemos menos proyectos que están en carrera, llamémoslo. O sea, el año pasado teníamos 79 proyectos corriendo, gastaron 6.900, 6.200. Y ahora tenemos 64, o sea, hay menos jugadores y gastando un poco menos. Ese es el efecto de los 1.800 que estamos viendo para minería. Ahora, esto se puede mover. Se puede mover. Puede que la cifra sea menor y se va a beneficiar el 2024, pero eso va a afectar el 2023. O puede incrementarse, pero va a restar de los otros años. Entonces, ese movimiento es el que nosotros vamos registrando trimestre a trimestre. Ahora, esta lámina, por primera vez yo incorporé láminas asociadas a los que están sin cronograma. Yo siempre me refiero con cronograma, con cronograma, con cronograma. Entonces, en esta dije yo voy a incorporar láminas que tengan que ver con los proyectos que están sin cronograma, que es un poco lo que tú estabas planteando recién, es como el remanente o el repositorio de proyectos que tenemos y que podrían eventualmente cubrir la brecha del 23 y la brecha del 24. Entonces acá están ordenados los principales proyectos, pero por monto. Entonces uno dice, ya, ok. Y eso uno lo puede contrastar con los datos que tienen ustedes, porque ustedes están con las antenas mucho más dispersas, o sea, más enfocadas y más colocadas que nosotros, digamos, más colocadas, digamos. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que hoy día grandes que tenemos? Aquí están ordenados en órdenes de magnitud. Por ejemplo, está el proyecto de Labra, que es el proyecto de la planta concentradora para tratar sus sulfuros. Hoy día trata óxido mixto y sulfuro secundario para pasar a los óxidos. Es un proyecto de 5.000 millones de dólares, pero fíjense que este proyecto está no presentado. Algo que tú recién planteaste. No presentado. Yo revisé la bitácora en detalle. Francisca, que está acá, es la encargada de hacer toda la recuperación y digamos, fue bastante grato ver que está con harto detalle, ¿ya? La bitácora, proyecto a proyecto. Y en el caso de este proyecto, no está presentado, tiene su ingeniería básica hecha, la hizo entre el 2018 y el 2020, está redefiniendo algunos estudios, pero su construcción obviamente está por definir. Uy. Vamos a ver. Sin haber presentado el proyecto ambientalmente, la probabilidad de que pueda impactar el 2023 o impactar el 2024 es bien baja. ¿Ya? Ahora, es un proyecto que probablemente en algún rato sí va a estar vigente, porque el Abra va a tener que ir a sulfuros primarios. Y los sulfuros primarios probablemente los va a trabajar en esta planta concentradora. Muchas gracias, Pablo. Después tenemos el proyecto de Centinela, que es la segunda concentradora. Este es un proyecto que está aprobado ambientalmente, pero no ha definido su cronograma de construcción. Mirando bien el detalle de todo esto, el más probable que salga pronto es esto. El más probable que salga pronto. Están esperando terminar bien el tema de pelambre y probablemente se van a poner a trabajar con este proyecto. Por lo tanto, este es un proyecto que podría aparecer y podría impactar bastante bien el 2024 probablemente. ¿Ya? Después tenemos el proyecto de Nueva Unión. 3.500 millones de dólares. Nueva Unión tampoco ha presentado el proyecto y ha ido dilatando su presentación sistemáticamente por distintas razones, técnicas, sociales, financieras.
está terminada con su ingeniería, está terminando ahora su ingeniería básica, por lo tanto, su cronograma de construcción también está indefinido. Y así podemos revisar uno a uno los proyectos y ustedes van a encontrar unos más conocidos, otros menos conocidos. Lo que sí es importante es que hay 102 proyectos con una inversión potencial de 40.000 millones de dólares en diferentes etapas de evaluación ambiental. Varios de ellos aprobados, otros en calificación, otros en admisión, otros en suspensión. Yo acá hice el filtro solamente de los proyectos que están en carrera. Los rechazados no están acá. O sea, si alguien presentó y lo rechazaron, fuera de esta lista. Si presentó y desistió, lo sacó fuera de la lista, porque esos son ya más lejanos. Todos estos son proyectos, son 102 proyectos que ya están o aprobados o con alguna gestión actual dentro del sistema. Entonces acá tenemos no presentado, en admisión. Ah, bueno, ahí tengo un rechazado. Se me pasó, ya. No, el rechazo fue fuerte. Pero la lógica es visualizar una cartera grande, pero fíjense que los proyectos más grandes, solo esta suma es casi 30.000. O sea, en pocos proyectos igual tenemos como 30.000. Ahora, uno dirá, es que estos no van a ocurrir todos simultáneamente. Por lo tanto, uno podría decir, estos se van a repartir en algún rato del orden de los 4.000. Si llevamos del orden de los 4.000, 5.000, tenemos inversión para los próximos 10 años, por lo menos. Ahora, el punto es, ¿cuándo parten esto? Eso es lo complejo. Porque obviamente yo diría que, claro, uno puede decir, chuta, si revisamos bien la situación ambiental, por lo menos ahí ya nos puede decir algo. Pero hay algunos que están aprobados. Las calificaciones también tienen cierta duración, digamos, por lo tanto tienen que volver a entrar a hacer ciertas revalidaciones. Pero existen, hay proyectos. Entonces, por eso le decía yo, hay un tema estructural que es distinto al modelo que tuvimos 2011-2012, a lo que tuvimos 2018-2019, es otro tipo de cartera, pero de que hay proyectos y proyectos. Y acá también hay proyectos asociados al tema del litio. ¿Ya? Ahora, si vamos al tema energía, en energía estamos con una brecha del orden de los 1.450, minería era 1.800. Energía estamos hablando de casi 1.500, es una brecha muy grande. Pasamos de un nivel de 3.800 al orden de los 2.400. ¿Ya? Por lo tanto, están faltando 1.450 millones, y lo que significa una caída cercana al 38%. De acá, yo diría que las razones son bien distintas. Estamos con un calce bastante más justo entre oferta y demanda. Por lo tanto, entrar nuevos proyectos para generar nuevas ofertas, estamos más justitos. Y estamos más justitos porque el país no está creciendo. Y la minería tampoco crece, que es uno de los principales tractores. La minería invierte mucho, ha invertido mucho, pero estamos planitos en términos de capacidad productiva. Por lo tanto, lo que ha estado haciendo es más bien reemplazar tipos de energía. Y lo que se ha hecho y el gran volumen que tenemos hoy día de proyectos de RNC es básicamente un buen nivel de reemplazo de nuestra matriz. ¿Ya? Ya se cumplieron prácticamente todas las metas. Por lo tanto, hoy día está ese calce, y para mantener esta tasa de crecimiento de la RNC se necesitan ciertos habilitadores. Mayores sistemas de transmisión, mejoramiento. Se están haciendo las inversiones, pero se requieren más sistemas de transmisión, que los proyectos que también lo están empezando a incorporen sistemas de almacenamiento, pero también a lo mejor una reconfiguración de las metas, pero en conversación con los actores, porque hay mucho actor que podría reconvertir, pero ¿qué pasa con las inversiones en termoeléctrica que se hicieron hace poco? No están totalmente depreciadas también. Entonces, hay todo un juego que no es tan fácil como decir, sigamos cambiando RNC, porque tenemos una capacidad bastante buena también en termoeléctrica, que fueron inversiones en su momento, y que obviamente los actores, yo creo que van haciendo un balance mucho más, digamos, más equilibrado, digamos, para poder avanzar en esto. Pero hay un espacio importante. Ahora, en esta lámina
hay 113 proyectos que gastan este año 2.370 millones de dólares contra 211 que gastaron el año pasado 3.820. O sea, estos son proyectos que están en construcción durante el 2023. Yo aquí puse solamente los principales, pero hay 113 proyectos, o sea, casi la mitad de los jugadores del año pasado, y obviamente están gastando un 38% menos este año. Entonces, es un tema de reposición. Ahora, uno podrá decir, no, es que van a aparecer 10, 20, 30, 40, 50 proyectos más durante el año, pero que nosotros hoy día no tengamos catastrado el inicio de 100 más, es como difícil. ¿Ya? Pueden aparecer, pero no sé si en esa cantidad. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay un tema bien importante, la cantidad de proyectos que van a estar. Algunos vienen desde atrás, digamos, la mayoría de hecho, solo algunos vienen del 2023, y son proyectos que van a estar invirtiendo, estos 2.300, pero es mucho menos que la cantidad de proyectos que estaban construyéndose el año pasado. ¿Ya? Ahora, lo mismo, cuando uno mira la cartera de proyectos sin cronograma, acá Energía sí tiene una cartera, pero amplísima. O sea, aquí nos faltan proyectos. Fíjense que, considerando los proyectos aprobados o que están en algún proceso relativamente bueno dentro del sistema ambiental, bueno, en el sentido de que están en admisión, en calificación, hay 524 proyectos con una inversión potencial de 30.000. O sea, ¿tenemos posibilidad de invertir más en energía y altas tasas? Sí, pero hay que resolver el otro tema. ¿Ah? Entonces, esto es como un atochamiento, es como que llegamos a un punto más bien de un cuello de botella, más que hay que liberarlo. Pero que están los proyectos, están. 524 con un potencial de 30.000, que ya están aprobados o en algún proceso al SEA. Entonces ustedes ven acá, aprobado, suspensión de plazo, calificación, 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 suspensión, en admisión, aprobado, suspensión, suspensión, aprobado en calificación. Ahora, están entrando menos proyectos al SEA, pero con esta cantidad, casi lo mismo. Hay muchos proyectos. Sí. Han aparecido muy pocos proyectos en esta condición, porque se está desarrollando recién toda esa estrategia. Va a traer apalancado probablemente inversiones, van a ir apareciendo progresivamente, pero yo diría que no están a niveles equivalentes todavía a estos. ¿Van a venir? Sí van a venir, pero yo creo que progresivamente van a ir apareciendo las inversiones reales. Hay proyectos de transmisión. De hecho, acá en la lámina de los que están en construcción este año, hay proyectos de subestaciones y de transmisión propiamente tal. Pero por los actores, digamos, más expertos en este tema, se requiere mucha más inversión todavía en eso, digamos, para poder, sobre todo, hacer las interconexiones de los distintos puntos donde están estos proyectos de OMC para llegar a los troncales principales. Se mejoró mucho con la conectividad, digamos, del SIC, digamos, del sistema norte grande con el sur, digamos, pero se requieren otros espacios, digamos, de desarrollo para poder mejorar esta capacidad de transmisión. Pero hay varios proyectos y el gobierno también ha estado licitando en los últimos trimestres. En el caso inmobiliario, este año estamos constatando nosotros una baja del orden de los 1.000 con respecto a lo que se hizo el año pasado. Ahora, eso es un 34% menos de lo que se hizo el año pasado. Pero este es un sector, yo siempre lo digo, es bastante elástico. Este puede moverse bastante más rápido hacia arriba probablemente, más que hacia abajo. Porque esto ya es bastante más afirme. Son proyectos que están actualmente en construcción, la mayoría de ellos. Pero esto se afecta mucho a este sector por las condiciones económicas del país ya. Y con un alto IPC, con altas tasas hipotecarias, que ha influido mucho en el costo de los insumos también, está complicado. Hay quiebras de empresas. Recién me comentabas que había en la mañana, ¿no? Se levanta uno y ¡pum!, hay 2 más, 3 más.
no está fácil. Hay también una recomposición de la demanda post pandemia. Todo el tema de las oficinas, los centros de eventos, los hoteles, todos esos, los mismos centros comerciales, la aparición del e-commerce, digamos, con fuerza. Entonces, por lo tanto, hay toda una recomposición. Todo el tema de ir más bien hacia más que vender a arrendar ahora también. Entonces, todo eso está haciendo que el sector también tenga su propio proceso, digamos, de recomposición. Y lo otro es que aparecieron contingencias ambientales judiciales para los proyectos inmobiliarios que antes no estaban, y que eso también ha golpeado mucho al sector, ¿ya? Proyectos grandes que estaban con sus permisos entregados en construcción, fueron judicializados o fueron devueltos al sistema, por lo tanto eso también les genera mucho ruido al sector. Entonces acá yo diría que vamos a ir viendo durante el año cómo se va recomponiendo. Este es un sector bien elástico, ve posibilidades y se mueve rapidito, pero los proyectos también son más cortos, ¿ya? Entonces yo diría que este sector está más bien acá en un piso bien bajo, pero podría subir. Acá están los principales proyectos en construcción durante el año 2023 y ustedes van a ver que prácticamente son puros proyectos que venían de atrás. Grandes proyectos que vienen de atrás y que siguen gastando y que no han cambiado la estrategia, digamos. Son proyectos bastante consolidados. En los proyectos en Ticureo, Piedra Roja, los proyectos de Cousiño Macul, Lomata, pero la mayoría están en la región metropolitana, y los más grandes, y algunos en regiones, digamos, pero yo diría que aquí hay un espacio todavía, la mayoría son proyectos que ya partieron hace mucho rato y han seguido apostando, digamos, por la construcción de esa infraestructura. Ya. En total hay 180 proyectos que este año deberían gastar del orden de 1.900, pero también si uno los compara con los 236 que estaban en construcción el año pasado y que gastaron 2020, claro, aparece un déficit bastante importante. Pero vamos a ver cómo se desarrolla este sector en los próximos trimestres. Proyectos sin cronograma también hay, ¿ya? Proyectos sin cronograma. Hay alrededor de 150 proyectos con una inversión potencial de 7.000 millones de dólares aprobados ambientalmente o en algún proceso. La misma lógica anterior. O sea, también hay proyectos. No es que se acabaron los proyectos, sino que estos proyectos, digamos, ¿por qué los puse? Porque aquí cuando uno lo mira en esta lógica que está difícil el año, hay que empezar a mirar esto. Porque cualquiera de estos que se mueva, van a haber varios que van a estar encima. Por lo tanto, uno tiene que estar muy encima. Ahora, ya no solamente con los que tienen cronograma. La torta de los cronogramas se achicó. Pero los que están sin cronograma pueden ser los que vayan mejorando esa composición y por lo tanto hay que estar muy atentos sobre estos proyectos. ¿Ya? Esa ha sido mi intención de colocarlo acá, de mirar más bien la parte del vaso lleno más que la parte del vaso vacío. ¿Ya? Ahora, en obras públicas, y yo voy a tratar de ir más rapidito para que no se nos pase el tiempo, en obras públicas, si bien es cierto, tiene una baja este año, del orden de los 550, pero una baja dentro del nivel alto. ¿Te acuerdas que dijimos que este es el sector que está sosteniendo el quinquenio, está con inversiones sobre los 4.000 millones de dólares? Por lo tanto, sigue siendo un sector fuerte. Ahora, yo diría que tiene, ¿dónde están las debilidades? Están en las debilidades de las condiciones económicas del país. Porque puede hacer que platas que estaban destinadas a una cosa se vayan por otro lado, desde el punto de vista de la administración del Estado. Puede que también eso afecte a las empresas, que las propias condiciones económicas, por el tema de la alza de los insumos, la alza del precio de la mano de obra, afecten a las empresas, y lo ha estado afectando, pero más de lo que incluso hemos tenido, a las empresas que están prestando estos servicios. Por lo tanto, por ahí puede que la cosa se pueda trancar también. Y los ajustes de los procesos de licitación. Y eso también ha estado pasando. Entonces, con un buen potencial, que estas cosas se vayan enredando, y no es lo mismo que no se ejecute ahora a que se traspase para el otro año. Esto es como un partido. El partido se juega con año calendario, y si lo que no se hizo ahora, claro, probablemente se traspase para el otro, pero queda marcado en este año. O sea,
el resultado del partido sigue siendo dentro del año calendario. Entonces, acá, pero igual quiero que vean alguna oportunidad detrás de esto, porque tratar de dar alguna buena noticia. ¿Cuáles son los principales proyectos de construcción de obras públicas durante el 2023? Yo aquí puse los principales. Construcción de la línea 7 del metro, el tren Alameda Melipilla, la autopista Vespucio, de Príncipe de Gales a Los Presidentes. Aquí no se nota, pero fui marcando en amarillito. Dice reposición del complejo asistencial Sotero del Río, concesión Hospital de La Serena, concesión de Coquimbo, Hospital de Puerto Vara, Hospital de Coronel. Fíjense, dentro del listado hay 33 establecimientos de salud en construcción durante el 2023. 33 hospitales en construcción simultánea. Eso tiene que ser una oportunidad para varios. Tiene que ser mirado desde esa lógica. Y de los 33, después lo vamos a ver en la próxima lámina, 14 parten este año. O sea, hay muchos hospitales, muchas obras. Entonces uno puede decir, a lo mejor no hay tanta obra inmobiliaria, pero hay harta obra hospitalaria y con todos los insumos que eso significa la habilitación de ese tipo. Y son proyectos grandes, porque yo aquí lo ubiqué por tamaño y fíjense que dentro de los 288 me aparecieron al menos 8 o 10. Son grandes. Ya, entonces tenemos en total en obras públicas 288 proyectos que están gastando 4.200 millones de dólares este año versus los 389 que teníamos. Claro, tenemos menos proyectos, pero estamos gastando una cantidad todavía importante. Ahora, cuando uno se va a los proyectos que inician construcción este 2023, porque el otro son que están en construcción, independientes se partieron hace 1 año, 2 años atrás, aquí están solamente los que parten en construcción. De los que parten en construcción, tenemos 25 proyectos que van a gastar este año el orden de los 514, de los cuales 14 son hospitales. O sea, este año ahí hay una tremenda oportunidad, ¿ya? Ahora sí, la gran mayoría de ellos son hospitales que tienen concesionada su construcción. Vienen por el lado privado. Por lo tanto, hay que estar atentos a si esas licitaciones se van a mover, cómo están, pero yo diría que ahí hay un tema que tiene que ver con las licitaciones solamente, ¿ya? Ahí está el riesgo más importante. Pero hay una tremenda oportunidad. Y el resto tiene que ver con mucha concesión, nuevamente asociada a la construcción y habilitación de ampliaciones de aeropuertos, carreteras, lo más tradicional que hemos tenido en obras públicas. Mucha obra de riego que antes había estado bastante parada, también hay alto riego. Entonces yo los invito a revisar estos 288 proyectos y ver cuáles son los que podrían tener algún nivel de pertinencia a los distintos trabajos que ustedes tienen. Eso se puede ver en detalle en la plataforma. Y otros sectores con inversión. Bueno, industrial, ya vimos ya que la gran baja se debe al proyecto MAPA, y tecnología se debe porque el proyecto de 5G empieza a disminuir su inversión, fundamentalmente, ¿ya? Una inversión muy alta que tuvo el 2022, el 2023 ya es menor y el 2024 le queda una colita más chica. Y como es un proyecto muy grande, obviamente cuando termina se nota mucho. Lo mismo pasó con el sector industrial, cuando termina MAPA se nota mucho. Entonces, esta caída tiene que ver básicamente con el efecto de un megaproyecto como el MAPA en el caso industrial, y en tecnología como el gasto ya de 5G que empieza a bajar. Pero aún así sigue siendo, fíjense, 1.470 millones de dólares contra 550, o sea, casi lo triplica. El gasto en tecnología casi triplica el gasto que tenemos nosotros estimado para el sector industrial, manufacturero principalmente. Ahora, ¿cuáles son los principales proyectos en construcción durante el año 2023? Estamos hablando de 48 proyectos en estos dos sectores que van a gastar del orden de los 2.000 millones de dólares contra los 87 que gastaron 3.220 el año pasado, pero lo importante es que yo diría que hay harto proyecto todavía vigente, ¿ya? Menos partiendo, pero con harto proyecto vigente.
Uy, se me apagó. Ah, como que se... Ahí está, gracias. Ya, vamos a ir al resumen. De la evolución histórica, es la inversión registrada en los años 21-22 muestra un nivel alto respecto a la historia, con una fuerte recuperación de la caída observada durante el año 2020 por efecto de la pandemia por COVID-19, dejando al trienio con una inversión promedio cercana a los 20.000 millones de dólares. O sea, si no hubiésemos tenido pandemia, lo más probable es que eso se hubiera distribuido más equitativamente. Como tuvimos la pandemia, bajó el 2020, se recuperó el 21-22, deberíamos haber tenido 3 años cercanos a los 20.000 millones de dólares, que era bastante bueno. Los sectores con mayor disminución durante el 2020 fueron los de minería, inmobiliario y tecnología. Y los que tuvieron mayor fortaleza durante el 2020 fueron los de energía, obras públicas e industrial, y particularmente industrial con el proyecto Forestal de Mata. Ahora, ¿qué pasa en el quinquenio? Se observa un stock con un volumen de proyectos para el quinquenio 2022-2026 del orden de los 57.600 millones de dólares. A nivel sectorial, obras públicas lidera el gasto materializado en el quinquenio con una cifra cercana a los 19.400 millones de dólares y que es superior a minería, que alcanza los 16.800. Ahora, el año 23 se estima que, con información al cuarto trimestre del año pasado, una inversión cercana a los 15.139, lo que nos deja una brecha cercana a los 6.000 millones de dólares respecto al 2022. En el ajuste de brecha hecho para los últimos 6 años, tenemos que el promedio observado, digamos, de variación de esa brecha es cercana a los 1.600, más o menos 1.600 millones de dólares, con un máximo de 3.000 y un mínimo de 1.100. Por lo tanto, es lo que yo le decía, que podríamos ver que podría mejorar esto. Ojalá que no empeore, sino que mejore, y que podamos tener a lo mejor unos 2.000 millones de dólares más, ojalá unos 3.000. Sacando la cuenta, si uno dice, mira, este año, supongamos que se recuperan 3.000 millones de dólares, dentro de la visión del primer trimestre, segundo, tercero, supongamos que terminamos el año no con 15.000, con 18.000. Por lo tanto, vamos a quedar con una brecha cercana a los 3.000. Nosotros pensamos la formación bruta de capital fijo alrededor de un 30%, digo nosotros desde el punto de vista del cálculo de la inversión en proyectos. Por lo tanto, terminaríamos con una caída no del 30%, sino que como del 15%. Si eso ocurre, si eso es el 30% de la formación bruta, le estamos aportando 5 puntos de caída a la inversión. Los economistas están estimando el orden de 6 puntos de baja de inversión para este año. O sea, por lo tanto, ojalá que podamos lograr esos 2.000, 3.000, porque si no, la caída puede ser mucho más brusca todavía. Ya. En todos los sectores se muestra una brecha de inversión para el año 2023. Eso, ninguno se salvó. Cayó minería, energía, inmobiliario, obras públicas, industrial, tecnología, todos cayeron. Ahora, los más fuertes, en términos nominales, cayó minería con 1.800, energía 1.450, inmobiliario 1.000, y todos están con un déficit a la fecha del orden del 30% de lo que les estaba planteando recién. Si esto mejora, yo creo que podríamos llegar a un 15%, y eso aún así es un poquito fuerte, pero pensemos que ya a lo mejor llegamos a ese 15% de caída, ¿ya? En esos sectores por lo menos. Y el sector que presenta la mayor cantidad de proyectos en construcción durante el 2023 corresponde al de obras públicas, con 288 proyectos que van a gastar 4.200 millones de dólares, y que tiene una fuerte componente de proyectos privados concesionados. 30% más o menos de los proyectos son concesionados. Pero hay 288 proyectos que se están ejecutando, es una cantidad muy grande, y esos están distribuidos a nivel nacional. Y para finalizar, el año 2024 en adelante. Chuta, eso es casi futurología, pero me atreví a plantear esto. Existe una amplia cartera de proyectos sin cronograma de construcción que podrían aportar significativamente a los procesos de inversión futura. Hablamos que por el lado de minería habían como 40.000, por el lado de energía como 30.000, inmobiliarios también 7.000, o sea, hay una cantidad importante de proyectos. Ahora, ¿de qué depende que estos proyectos se puedan materializar en los años siguientes? Por eso pongo de 24 en adelante, porque
el aporte para el 23 como puede ser como menor. Depende básicamente de las condiciones de mejoramiento de las condiciones económicas del país y de una menor disminución de la incertidumbre que todavía queda. O sea, si bien es cierto, se disminuyó la incertidumbre con el tema del rechazo de la primera propuesta constitucional, ahora recién nos vamos a meter en la segunda, o sea, como que eso ya está en mayo un rato, y ahora vamos a tener que ir a votar en mayo, y eso va a volver el tema a la mesa, independiente que esté un poco más, probablemente más asumido, digamos, pero probablemente eso va a reabrir el tema de la incertidumbre, y también qué es lo que vaya a pasar con la evolución de la reforma tributaria. Hay otros elementos que están en la mesa, lo que está pasando con las ISAPRE, digamos, hay otros elementos que todavía están generando que pueden ir modulando de alguna manera este desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, hay que estar bien atento, pero que hay un potencial. No podríamos decir, ¿sabes qué? Parece que se nos acabó el material y ya no hay nada que hacer. No, yo creo que hay mucho que hacer y obviamente eso depende no solo de nosotros. Acordémonos que las condiciones económicas del país, en este caso particular de Chile, dependen mucho también de las condiciones internacionales, ¿ya? Alguien se resfría por algún lado y nos llega a nosotros el estornudo fuerte, digamos. Entonces, pero si esto se tiende a estabilizar y a mejorar, probablemente esos proyectos van a ir apareciendo. Solo un aviso, para terminar. Ya tenemos finalistas para el premio. ¿Se acuerda que en noviembre los invitamos a postular el premio? Postularon 7. Muy bien. Muy agradecido por las 7 postulaciones que tuvimos, 6 empresas, 7 postulaciones. Y de acuerdo al procedimiento, un comité del directorio de la CBC escoge 3 finalistas, esos 3 finalistas fueron escogidos, participaron estas 7 postulaciones: Echeverría Izquierdo Montajes Industriales, con su participación en el proyecto MAPA, Nexan Chile, con su participación en el proyecto Data Center o Data, Prisman Group, con su participación en el proyecto Quebrada Blanca fase 2, Salfa Montaje, con su participación en el proyecto Quebrada Blanca fase 2 también, están haciendo cosas distintas, Siderúrgica Huachipato, con su participación de CAP Acero en el proyecto Puente del Biobío, la Siderúrgica Huachipato, un segundo proyecto, con su participación en el Puente del Canal del Chacao, y Arrienda tu Máquina, con su participación en el proyecto Hub de las máquinas para conectarlos con sus faenas. Muchas gracias, muy buenas postulaciones. Yo puedo dar fe de que fue bien peleada la definición. Don Enrique, presidente del directorio CBC, también presidente de esa comisión. Muy buenas las postulaciones, muy reñidas. Votó todo nuestro directorio. Y se escogieron 3 empresas finalistas. Quedaron como finalistas que van a ser presentadas al jurado ahora a fines de marzo: Echeverría Izquierdo, Salfa Montaje y Siderúrgica Huachipato con el proyecto del Canal del Chacao, Salfa Montaje con su participación en Quebrada Blanca y Echeverría con su participación en MAPA. Entonces, el jurado se reúne el 29, ahí se escoge un ganador, y lo vamos a premiar la primera semana de mayo, en una actividad especial. Otras veces la habíamos juntado con esta actividad, entonces hacíamos el panorama y premiado. Vamos a hacer una actividad la primera semana de mayo, solo para el premio. Y los vamos a invitar. Entonces, para que vengan a esa actividad, a esa recepción. Y esperamos contar, obviamente, con el apoyo de la empresa que gane. Y eso hace la primera semana de mayo, así que yo creo que durante la primera semana de abril le vamos a estar comunicando al ganador y ya vamos a estar con la definición del lugar y dónde vamos a hacer la premiación. Así es que muchas gracias y bueno, quedo atento a alguna consulta que quede así. Yo sé que me pasé de la hora, pero si hay alguna consulta, algún comentario, aprovechemos a hacerlo al tiro para, digamos, para no quitarles mucho más tiempo porque ya han invertido en esta actividad. Pregunta. Sí. Muchas gracias a toda la gente que se nos conectó en línea. Sí. Eso, muy bien. Eso. Mire, ahí está. Tenemos una pregunta de Gustavo Tapia. Dice, en la presentación pasada, la brecha del 2023 era mayor. Sí. ¿Dónde mejoró? La brecha era de 7.000, o sea, mejoró en 1.000 entre el tercer trimestre del 2023
22 y la estimación que hicimos al final del año, una parte mejoró en minería. De hecho, tenía en las láminas, donde está destacado cada uno de los sectores, la comparación está hecha con el 2022, pero hay 2 barritas para cada año. Y una barrita está asociada a la medida que hicimos en el tercer trimestre con la medida que hicimos en el cuarto. Y ahí ustedes pueden ver que hicimos alguna variación. Yo diría que nominalmente una variación importante fue de minería, que estaba más bajo y creció un poquito. Y yo diría que esa fue la más importante. Gracias, Orlando. Segunda pregunta, ¿qué nos puedes contar de los proyectos de hidrógeno verde? Algo lo comentamos recién, que la cartera de proyectos de hidrógeno ha ido creciendo, digamos, el interés y la vinculación gubernamental también con el tema ha ido creciendo. Lo que nosotros hemos ido observando es que esos proyectos se están empezando como a estructurar ya propiamente tal como proyecto con todas sus evaluaciones correspondientes. Por lo tanto, deberíamos ir de a poco, digamos, viendo los primeros proyectos ya con inversión real y de gran tamaño. Hasta ahora ha habido mucha prueba, mucho análisis, mucho de ir observando el potencial de la industria, digamos, pero ya están empezando a llegar los actores. Ahí también el Corfo ha estado bien vinculado, por lo tanto, yo creo que en los próximos trimestres y años particularmente vamos a ir viendo de manera creciente proyectos asociados a la industria del hidrógeno verde. Orlando. Hola. Hernán Urra por acá de IDIEM, Universidad de Chile. Respecto de en el rubro minero, si bien hay algunos aspectos como la aprobación ambiental u otras cosas que podrían retrasar los proyectos, así como la reforma tributaria también puede ser. Me gustaría preguntarte respecto de la ley del royalty. ¿Cómo percibes tú que podría afectar los futuros proyectos o cómo podrían afectar esto en el próximo quinquenio? Bueno, ahí el royalty lo que se ha tratado de hacer es llevarlo, si bien es cierto, es parte del paquete de la reforma tributaria, pero se ha tratado de llevar una discusión independiente, digamos, y de hecho siguen proyectos de ley distintos. Yo creo que eso va a avanzar y va a llegar en algún rato a una definición, yo creo que más pronto que tarde, digamos, y por lo tanto eso va a generar más certeza, independiente si sea mucho más fuerte la carga tributaria, digamos, al sector, pero al sector siempre le gusta tener certeza de lo que está haciendo, digamos, y de lo que viene. Por lo tanto, generándose ese cierre, yo creo que probablemente varios proyectos que están hoy día medio stand-by, digamos, pueden activarse. Yo creo que puede tener un efecto positivo el cierre de ese proceso, más allá de cuál sería la forma de ese cierre. Yo diría que el solo hecho de cerrarlo en una discusión bien consensuada va a habilitar algunos proyectos que probablemente están en stand-by por esa situación. Por lo tanto, mientras antes mejor. Ya, perfecto. La gente que está hoy día conectada online también pueden abrir su micrófono y hacer alguna consulta si lo requieren. Hola, Orlando Duilio Isone de Maresa Rental. ¿Hay alguna posibilidad que esta falta de proyectos de inversión se traspase a proyectos de mantención? Buena pregunta. Gracias. Bueno, porque no lo mencioné. Yo diría que eso va normalmente contracíclico, y ahí hay una tremenda oportunidad. O sea, si baja la cantidad de inversión por el lado de inversión en nueva capacidad, normalmente lo que sea que sube la inversión en proyectos de continuidad operacional y de mejoramiento. Por lo tanto, efecto, ustedes no solamente trabajan con los proyectos nuevos, sino que también con los que ya están vigentes, que están haciendo sus reposiciones. Yo diría que ahí hay un elemento bien importante y eso normalmente es contracíclico. O sea, baja esto y aparece la plata para el tema operacional. Cuando están haciendo mucha inversión en capacidad, normalmente está más contenida la inversión operacional. Así que ahí hay un espacio. Sí, súper bien. Eso hay que estar muy atento porque ese tipo de proyectos nosotros no los registramos. Claro, son proyectos más cortos,
y tienen otros interlocutores. Yo siempre lo digo, no es el mismo, no es la vicepresidencia de proyectos, ni la gerencia de proyectos, lo ven más directamente las áreas, con las gerencias de abastecimiento locales, por lo tanto son otros interlocutores. Por lo tanto ahí hay que estar con la antena mucho más parada, porque lo más probable es que ahí suba, y eso puede compensar en términos de negocio la baja que puede haber de los nuevos proyectos. Súper bien. Si alguien del público que está viéndonos por streaming quiere activar su micrófono, puede hacerlo en este momento. Si no, pasamos a más preguntas que tenemos acá en el público presente. Sí, yo creo que una o dos preguntas como para hacer el cierre. Dale. Otra vez, Patrick Karken de Sintac por acá. Una consulta en relación a la inversión pública, en relación a vivienda. Sabemos hoy día que hay un par de constructoras, ¿verdad?, que han caído en este tema de quiebras o reorganizaciones de sus deudas en relación a su segmento, básicamente operación con el Estado. La inversión es porque no están los fondos para poder seguir avanzando en el déficit habitacional, que es una realidad que tenemos hoy día, ¿verdad? Y lo venimos arrastrando hace alrededor de 10 años. O de frente es la poca fiabilidad que cuentan las constructoras en relación a, en este caso, al Estado, en dos cosas. Primero, en el avance de estados de pago, o por otro lado, la poca fiabilidad, ¿verdad?, de los ajustes en relación al aumento de los costos de mano de obra o de material de construcción. Entonces, hoy día estamos en la encrucijada finalmente. La inversión no se genera porque en realidad no están los fondos de inversión, o por otro lado porque no hay oferentes a lo que pide finalmente construir el gobierno. Chuta, difícil la pregunta. Esa hay que hacérsela al ministro de Vivienda. A ver, ¿qué percepción tengo yo a partir de los antecedentes que son públicos, digamos? Primero, el déficit existe. Segundo, que hay un compromiso también del gobierno por disminuir ese déficit, y está dentro del programa de gobierno. Y el otro día, la semana pasada, el presidente Boric, en alguna de las entrevistas en el norte incluso, hizo una alusión respecto a su compromiso, después del cambio de gabinete, a su compromiso de cumplir la tarea que tenía de la construcción de vivienda. Ahora, no obstante eso, digamos, la operación es la compleja. Y ahí hay varios de los elementos que tú mencionas que yo diría que son parte de eso, digamos. O sea, hoy día las empresas constructoras después de la pandemia quedaron bastante golpeadas, digamos, y les ha sido difícil, digamos, enfrentar los procesos de desarrollo de los proyectos. Segundo, el modelo que se utiliza es un modelo mixto también, de inversión directa, pero también de inversión a través de los privados y a través de los subsidios. Entonces invierten los privados y después compran, o sea, venden a través de los subsidios. Por lo tanto, también requieren ahí capacidades de inversión privada. Todo el tema de los procesos de licitación también, cuando hay inversión directa, es complejo, o cuando el mandante es una municipalidad. Entonces, ahí hay una mezcla de factores que hace que yo diría que sea complejo el avanzar con la celeridad que se requiere. Yo diría que ahí lo que hay que hacer es como tratar de ordenar un poco la madeja que está enredada y ver dónde, porque probablemente van a haber sectores, áreas territoriales, donde va a fluir más rápido que en otros sectores. Entonces, no, yo diría que no necesariamente responde a una sola razón, sino que es una mezcla, pero que se puede ir desgranando según la ubicación territorial incluso, o la componente si es de inversión directa o de inversión indirecta a través de los privados, pero que están influyendo todos esos factores, obviamente. Pero yo creo que en esta lógica de sostener inversión y de cumplir los compromisos, eso va a tener que irse destrabando, de todas maneras. De hecho, creo que el mandato que le dieron al ministro de Vivienda el otro día tenía que ver justamente con este tipo de temas. Yo creo que por ahí estamos. Les agradezco, pero mucho la participación y bueno, muchas gracias, muy bienvenida. Muy amable, gracias.